Ok, entonces esta es la primera charla de una serie. Estamos manejando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara, del Observatorio Tecnológico en CUSEA. Estamos manejando 3 frentes de trabajo. Ahorita voy a dar un detalle de eso, pero en el frente científico tenemos un programa de trabajo a largo plazo en el que buscamos entender las aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación científica para colaborar con investigadores desde el punto de vista de la ciencia de datos, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, para impulsar, igual que en la ciencia, más bien igual que en la empresa, está habiendo muchísimas aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial para diferentes procesos en las empresas, lo mismo en la educación. Entonces, esta es la primera charla de del Frente Científico, vamos a llamarle así, del Laboratorio de Inteligencia Artificial. Y escogimos el punto de la predicción de estructura molecular de proteínas utilizando inteligencia artificial con AlphaFold 2, porque es un avance tremendo que hubo recientemente, bueno, ya van a ser casi 2 años, en lo que se logró resolver un problema científico que tenía 50 años. Se logró resolver, es algo que hay que decir con algunas cualificaciones, pero digamos, este fue todo un evento, un parteaguas en la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación científica y además resuelve un problema muy viejo y muy importante en lo que se refiere a la función de las proteínas, la predicción de su estructura que afecta a su función, etcétera. El Laboratorio de Inteligencia Artificial es parte del Observatorio Tecnológico en el que nuestra misión es ayudar a las empresas a identificar las tendencias tecnológicas que les van a impactar en el futuro. Una de las tendencias tecnológicas que hemos visto venir desde hace 3, 4 años es la de la inteligencia artificial. Y a partir de noviembre que surgió el GPT, en noviembre del año pasado, esto que veíamos venir desde lejos como una ola, como en la película de Interestelar, donde ven a lo lejos algo que parecía montañas y resulta que era un tsunami provocado por la gravitación del hoyo negro. Casi algo así nos pasó en el observatorio. Lo vemos venir, pero de repente esa ola ya nos está revolcando. Entonces, el laboratorio de inteligencia artificial es un esfuerzo por estructurar un trabajo sistemático de análisis de el impacto de la inteligencia y las herramientas de inteligencia artificial en estos 3 frentes. El objetivo del laboratorio como tal es desarrollar en los participantes capacidades para dominar y aplicar las herramientas de inteligencia artificial en todos los órdenes, desde las herramientas más técnicas hasta las herramientas disponibles comercialmente e incluso las de uso libre. Y entonces, pues tenemos que abarcar varios frentes. En la empresa, por ejemplo, hay aplicaciones de mercadotecnia, comercialización y servicio al cliente. Estamos trabajando incluso en algunos cursos de maestría en el desarrollo de herramientas para aplicar la inteligencia artificial al análisis de sentimientos en lo que es comercialización y servicio al cliente, a través del análisis de las reseñas y opiniones en diferentes redes sociales. Nuestro interés en ese frente es desarrollar y manejar herramientas de consultoría en gestión de recursos humanos, en liderazgo, en perspectiva tecnológica y en los diferentes procesos
de la empresa, pero ahorita no me voy a meter mucho en detalle. Otro frente en el que estamos trabajando es el de la educación, en particular la educación superior y la gestión de la educación superior. Y allí una parte de nuestro grupo está desarrollando un chatbot empático, o sea, un chatbot capaz de identificar sentimientos y de utilizar ese conocimiento para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y prácticamente para convertirse en un tutor del aprendizaje del alumno. Manejamos también herramientas de inteligencia artificial de uso en docencia, o sea, hay una gran cantidad de herramientas para los diferentes trabajos cotidianos de la docencia. También en el diseño instruccional estamos trabajando, y esto porque somos un grupo, una red más bien de investigadores que va trabajando en el laboratorio, se va interesando en aplicar la inteligencia artificial en frentes específicos y vamos arrancando proyectos en ese sentido. Este es la primera charla en el frente de la investigación científica. Allí, como no le podemos seguir la pista a todo, hemos escogido dos frentes que de por sí son súper amplios, pero que de alguna manera restringen más los dominios de aplicabilidad que buscamos para las herramientas, el de la biología molecular, como es el caso que vamos a ver ahora, y el de astronomía. Dicho esto, les voy a presentar para los que no son de antecedentes científicos, las bases del conocimiento que resultan, que convergen en el problema que se pretende resolver con la inteligencia artificial. Esto porque, la idea es provocar interés en los procesos biológicos, moleculares que ocurren en las células y en la importancia que tiene resolver el problema de la predicción de la estructura de las proteínas para resolver muchísimos problemas, desde medicamentos, desde enfermedades, desde fisiología celular, etcétera. Vamos a empezar desde lo más elemental. La estructura de las moléculas, los átomos, todos los conocemos, pero los átomos forman moléculas. En este caso pongo dos ejemplos de los más sencillos. No son proteínas todavía, son moléculas, pero me permiten ilustrar elementos que van a ser mucho más complejos y críticos más adelante, que es la composición de esas moléculas, que son varios átomos unidos por determinados enlaces, ¿sí? Y esos enlaces, además, y la carga eléctrica de los átomos configura determinada densidad de cargas en las diferentes partes de la molécula. La molécula de agua es muy sencilla, súper conocida, y además tiene una estructura cristalográfica muy sencilla, muy fácil de ver, hasta en los copos de nieve en microscopio. Pero esto porque, digamos, en este caso estamos viendo una molécula de agua que es casi de las más sencillas que puede haber, ¿sí? Pero las moléculas van creciendo en complejidad según la cantidad de átomos que las integran. La molécula de glucosa, por ejemplo, ya tiene no nada más 2 tipos de átomos, sino que tiene 4 tipos, y además tiene muchos más enlaces entre ellos. Pero hay que ver que esos enlaces empiezan a formar una estructura. Y esta estructura es lo que tiene una importancia vital, porque en el caso de las proteínas, esta estructura es lo que condiciona la función. La hemoglobina tiene la función de captar oxígeno para llevarlo a diferentes tejidos del cuerpo. Todas las sustancias que desempeñan el metabolismo, la fisiología del cuerpo, son proteínas, ¿sí? Y entonces entender cómo su estructura determina la función es entender qué es lo que está pasando adentro de nuestras células
con las moléculas, las proteínas, por qué están interactuando, cómo están interactuando y sobre todo cómo podemos hacerlas interactuar en el sentido que nosotros queremos. Una pausa para ver si estamos recibiendo gente. No hay gente pendiente de entrar. Ok. Entonces, esto es como los ladrillitos más elementales que necesitamos para comprender la función de las proteínas. Pero las proteínas son muchísimo más complejas. De hecho, las proteínas, más que cadenas de átomos, son cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son determinadas moléculas con una composición ya muy conocida, muy específica, pero que forman los ladrillos de una gran estructura y que van conformando la estructura y con ello las funciones de las proteínas. La función de las proteínas depende de su forma, de su estructura. Vamos a ver en detalle más adelante por qué, pero básicamente es porque según la estructura de la proteína hay determinados huecos donde se pueden alojar algunas partes de otras proteínas. Hay determinadas puntas que pueden enlazarse o no con otras proteínas, pero sobre todo hay cargas eléctricas. Digamos, esta es una de las muchas representaciones de las proteínas que hay. Hay otras proteínas donde lo que se representa es más bien la carga eléctrica, la densidad de carga eléctrica, que es lo que también determina mucho su función. Las proteínas encuentran sus contrapartes dentro de la célula e interactúan con ellas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un anticuerpo detecta proteínas de un microbio, de un virus, y se conecta con esa proteína del virus, la neutraliza, ¿sí? Y con eso nos defiende de las enfermedades. Entonces, dentro de la célula, vamos a ver ahorita un ejemplo, nuestras células bullen constantemente con proteínas que están en una sopa, por decirlo así, encontrándose unas a otras e interactuando. La secuencia de los aminoácidos determina la forma y estructura que van a asumir. Ojo, la secuencia de los aminoácidos, ¿qué quiere decir? Que según que aparezca un aminoácido X, vamos a decir glicina, atrás de uno diferente o junto con otra glicina, etcétera, va a determinar la estructura y con ello la función que cumplen en la célula. Y aquí voy a activar un video muy sencillo. Disculpen el anuncio porque no tengo el servicio pagado de YouTube, pero este es un video de cómo se va formando una proteína dentro de un ribosoma y habla de la velocidad con la que van interactuando los aminoácidos para formar una gran cadena. Aquí abajo pueden ver ustedes el número de aminoácidos que se están integrando en esa cadena y pueden ver también que va tomando una estructura, pero que esa estructura además va cambiando según se van agregando más, ¿sí? Entonces, la proteína, una vez formada, sale del ribosoma, por ejemplo, y empieza a interactuar con otras proteínas. Y este es un ejemplo nada más. Como digo, nuestras células bullen constantemente con una sopa que está, donde están interactuando las proteínas constantemente. Este es un poco más lento. Aquí sí se está viendo el video, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces va entrando a la célula. Vean las estructuras que hay en la membrana. Y adentro están todas las proteínas. Se podría decir, en parte están navegando en esa sopa al azar, pero en parte sí tienen una dirección. Ahorita va a mostrarse una proteína en especial que sirve como una máquina para transportar otras proteínas a lugares específicos de la célula. ¿Sí?
Estas interacciones no son al azar. Algunas sí dependen del azar y de la temperatura, ¿sí? Esta proteína es la proteína en particular que tiene la función de llevar otras proteínas. Usa estas, valga la expresión, estas patitas para desplazarse por unos tubulares, unos túbulos dentro de la célula que están formados por otras proteínas. Entonces, las reacciones y las complementariedades entre las proteínas van haciendo que camine la proteína y vaya transportando otra proteína que lleva a un lugar específico de la célula para desempeñar también funciones específicas. Y eso es lo que nos interesa de este video. Y vamos a volver a la presentación. Entonces, las proteínas vienen a ser los motores, los caballos de fuerza, los especialistas para desempeñar distintas funciones en las células y con ello también todas las funciones en el organismo. Dentro de las células de los músculos, por ejemplo, actúan proteínas que se encogen y se expanden en función de estímulos que les llaman las neuronas y así cualquier otro proceso dentro del organismo humano que quieran ustedes considerar. Ahora, cuando hablo de que las proteínas son mucho más complejas de las que les mostré, de las moléculas que les mostré inicialmente, eso tiene un gran contenido. Por ejemplo, se han identificado hasta 4 niveles de estructuras jerárquicas en las proteínas. La estructura primera depende simplemente de la secuencia de los aminoácidos que aparecen. Se puede ver eso aquí abajo, ¿sí? Pero esta estructura, si ustedes la dejan, por decirlo así, suelta, sin tensarla de sus extremos, ¿sí? Va a doblarse según las cargas eléctricas y los átomos que la integran, los aminoácidos que la integran, y va a formar determinadas estructuras. Por ejemplo, forma estructuras laminares como estas, ¿sí? Que vienen a ser estructuras secundarias. O estas láminas pueden doblarse o torcerse para formar estructuras helicoidales. No sé si se alcanza a percibir esto, porque azul dentro de negro estoy viendo que se ve poco. Sí, se aprecia. Pero entonces, estas estructuras de segundo nivel se enlazan, no solamente se enlazan unas con otras, sino que también el complejo formado en el siguiente nivel se pliega o se dobla de acuerdo con las fuerzas moleculares, las fuerzas atómicas de todos los átomos que integran los aminoácidos que integran estas estructuras, ¿sí? Y empiezan a formar una estructura mucho más compleja. ¿Se acuerdan el primer video que les mostré, cómo la estructura que va surgiendo del ribosoma se vuelve complejísima, prácticamente imposible de ver a simple vista? Entonces, si sabemos que estas estructuras determinan la función, empieza a volverse un problema muy complicado el identificar toda la estructura de las proteínas, sobre todo porque hay proteínas que tienen miles de aminoácidos y cientos de miles de átomos. Estas estructuras de tercer nivel, a su vez, se integran se juntan con otras de tercer nivel y empiezan a integrar otro nivel, le llaman aquí cuaternario. Entonces, empieza a verse por qué, por ejemplo, no solo la importancia de determinar la estructura, sino la dificultad de integrar esa estructura. Porque ustedes deben pensar que, por ejemplo, estas son cadenas de aminoácidos como esta, pero cada aminoácido tiene también su estructura atómica y tiene también sus densidades de cargas eléctricas, etcétera.
Este es un ejemplo de cómo interactúan las proteínas. Este es un anticuerpo, lo que aparece en dorado es un anticuerpo, y lo que aparece en colores es una enzima. La función de este anticuerpo es neutralizar la enzima. La enzima tiene la función de cortar otras moléculas más complejas. La enzima va recorriendo, ya sea el DNA o ya sea alguna otra molécula muy compleja, va encontrando ciertos fragmentos y va cortando la molécula. Con eso interrumpe otras funciones o activa otras funciones dentro de la célula. Pero no todo el tiempo queremos que las enzimas estén actuando. Entonces, los organismos han desarrollado anticuerpos que neutralizan a las enzimas, y entonces tenemos aquí representada la enzima con blanco y verde, pero también están representados los puntos donde sus cargas eléctricas están interactuando. Este anticuerpo, por decirlo así, abraza la enzima y se la lleva a otro lado, la destruye o lo que sea. Pero con eso se va dando toda la interacción en los procesos fisiológicos dentro de la célula. Y las proteínas pueden tener, como digo, estructuras súper complicadas. Este es un adenovirus. Imagínense la complejidad de toda esta parte, pero peor todavía, imagínense la complejidad que debe haber adentro del virus. Hay unas proteínas muy bonitas, muy simétricas, otras muy desordenadas, hay unas muy sencillitas y hay otras súper complejas, otras que en su complejidad, por ejemplo, adquieren formas en el siguiente nivel, como hablábamos de las diferentes estructuras, etcétera. Y entonces, el problema de conocer, de identificar las estructuras de las proteínas, se ha tratado de resolver desde hace mucho tiempo. Pero antes de pasar a eso, con diferentes métodos experimentales, pero antes de pasar a eso, todos ustedes deben conocer al villano del 2019, que es el coronavirus. Y este coronavirus se le puso ese nombre porque en microscopios ópticos convencionales no aparecía la tercera dimensión, sino que aparecían solamente los bordes, y entonces estos aparecían como picos que hacen que parezca una corona. Entonces, la gran hazaña de los investigadores en el 20 fue cuando descubrieron que venía una pandemia, ya estaban sobre aviso, ya estaban pendientes de ver eso, y se pusieron con todos los recursos a tratar de identificar cuál es la estructura molecular, no nada más del virus, sino en particular de estos picos. ¿Por qué? Los que hayan leído un poco de ese virus se recordarán que el virus se fija a la célula a través de cuando hace contacto con las células del organismo humano, hay coronavirus que afectan a otros animales, hace contacto este pico con los receptores de la célula del organismo humano, y ahí se fija. Fijándose el virus a la célula de los pulmones, de la laringe, de la nariz, etcétera, como quien dice, ya valió, si me permiten la expresión. ¿Por qué? Porque en ese momento el virus toma control de las cosas. Y aquí me voy a desviar un poco, esa solamente está un poco fuera de lugar. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de cómo el coronavirus, el virus del COVID, hace contacto con los receptores que tienen la forma adecuada dentro de la célula, en la pared celular, ¿sí? Y con eso se fija y gana entrada al interior de la célula.
Entrando a la célula, entonces afecta los endosomas o afecta ciertos corpúsculos que aparecen dentro de la célula y los utiliza para reproducirse y después sale para infectar otras células. Entonces, la parte crítica, la hazaña que de los investigadores hace 2 años, en el 20, sí, 3 años, fue identificar rápidamente esta estructura, ¿sí? Y además identificar cuáles son las estructuras de la célula donde se adhiere el virus, ¿no? Esto nuevamente para solamente, digamos, hacer ver la relevancia, la importancia del problema de entender la estructura y la función de las proteínas. Para eso se han manejado experimentalmente muchos métodos, pero en particular estos 3 son los que más resultados han tenido. La cristalografía de rayos X, ahorita les explico un poco cómo funciona, la resonancia magnética nuclear y la criomicroscopía de electrones. Estos, por ejemplo, la cristalografía de rayos X busca hacer un cristal, primero homogeneizar una gran cantidad de moléculas, de proteínas semejantes, o sea, de la misma proteína, y enfriarla, cristalizarla con diferentes métodos para identificar cuáles son los patrones de difracción hacen pasar cuando ya tienen un cristal de proteínas hecho, que obviamente es carísimo hacerlo. Entonces hacen pasar un haz de rayos X a través de eso y eso les permite identificar ciertos patrones, ciertas fases, la densidad de electrones, etcétera, y de ahí pasan a identificar la estructura. Lo mismo se puede representar también a través de cómo van diseñando cómo van discerniendo las estructuras hasta poder hacer modelos tridimensionales de ellas. La resonancia magnética nuclear lo que hace es utilizar unos campos magnéticos muy sofisticados, muy precisos, que hacen interactuar unos con otros para hacer oscilar las moléculas y cuando la resonancia de esas oscilaciones se puede medir, entonces pueden empezar también a descifrar con funciones matemáticas muy complejas esa estructura de las proteínas. Y la criomicroscopía de electrones es algo similar, donde se superenfría o se sobreenfría la sustancia con un grado de pureza muy alto y después se va tratando también de utilizar microscopía de rayos X o otros tipos de microscopía. Y el equipo que se utiliza para estas cosas es súper costosísimo. Digamos que caracterizar la estructura de una proteína puede costar actualmente entre 100,000 y $1,000,000. ¿Por qué? Porque los aparatitos y los investigadores porque no nada más es quien hace el experimento, debe entrar un grupo de matemáticos a descifrar los datos que se obtuvieron con estas técnicas. Y entonces, desde hace más de 50 años, se vio la importancia de poder caracterizar las moléculas e iniciaron muchísimos investigadores a hacer experimentos para ir identificando esa estructura. Pero a la actualidad, bueno, aquí otra vez están, me fui, no en el orden de las láminas, aquí me voy a volver al asunto de cuántas proteínas habían sido caracterizadas antes del AlphaFold 2 en un momento. Pero entonces aquí está otra representación del pico del coronavirus o el spike, la punta, el pico que sobresale de su membrana en contacto con el receptor celular. Este es en verde, anaranjado y azul, se ve el receptor de la célula. Este es parte de la célula humana o de los animales que infecta el virus
Y este es el pico del virus que llega y se engancha, por decirlo así, con esa otra proteína. Y vean ustedes, este es una representación que simplifica mucho la estructura y aún así se ve súper complicada. Este es un detalle de eso, donde está el pico ahora sí, la proteína que engancha, que está en la punta, está en el pico del virus, ¿sí? Y que engancha con el anticuerpo. Y se puede, ya tienen identificados incluso cuáles son las moléculas, cuáles son hasta las cargas eléctricas de estos diferentes componentes que están numerados aquí y que explican cómo es que el virus logra adherirse a la membrana celular. Ahora, aquí entramos con otro elemento que son las alineaciones múltiples conservadas. Estos son cadenas de aminoácidos obtenidas a partir de DNA de diferentes especies. En colores, los investigadores van identificando ciertos patrones comunes en los aminoácidos que componen esas cadenas. Esto pudiera ser de ser humano, esto pudiera ser de los perros, de los lobos, de conejos. Ahorita vamos a ver otro detalle de ese asunto. Pero lo que es un descubrimiento impresionante es que para diferentes especies con diferentes proteínas, ¿sí? Hay cadenas de aminoácidos o segmentos de cadenas de aminoácidos que se han conservado. Evolutivamente, ustedes pudieran tener aquí desde organismos muy sencillos hasta otros muy complejos, por ejemplo, y que esto fuera la secuencia de la hemoglobina. No sé qué secuencia es, pero por ejemplo, me sirve cualquiera de las proteínas que hacen funcionar nuestro organismo. Y entonces, cuando encuentran estos segmentos conservados de cadenas, encuentran una clave para identificar los componentes de las proteínas que realizan una función. ¿Por qué? El razonamiento es que si una proteína conserva determinados segmentos entre los conejos, los perros, los chimpancés y los seres humanos, quiere decir que esa secuencia es esencial para que la proteína pueda cumplir su función. Si no fuera esencial, habría desaparecido, como son los casos de los segmentos faltantes o como son los casos en los que no aparece conservada la secuencia. ¿Qué pasa con eso? También han encontrado que si a veces hay una mutación en uno de los segmentos, tiende a ir emparejada con una mutación en otro de los segmentos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se encuentran dos segmentos de la secuencia conservados en diferentes especies, a pesar de cambios en otras partes de la secuencia, quiere decir que tienen funciones, si no complementarias, si tienen funciones o tienen lugares cercanos en la estructura que hacen interactuar, de manera que se necesita de las dos para que la proteína pueda cumplir su función. Y aquí no sé si ya estoy hablando solo porque más de alguno va a ver esto muy aburrido, pero me disculparán porque a mí me apasiona. Y entonces le voy a seguir, nomás déjenme checar a ver si seguimos vivos. Sí, seguimos vivos Seguimos. ¿no? Ok. Aquí estamos. Ajá. Entonces, este tipo, todo este conocimiento, cuando uno oye que la inteligencia artificial ha logrado descifrar la estructura de proteínas, primero hay que, lo que yo he hecho es tratar de entender todo esto para saber, bueno,
en primer lugar, ¿qué chiste tiene? Y en segundo lugar, ¿cómo es que se puede programar una máquina para que descubra estructura de proteínas que todavía no conocemos? Y esa es la parte formidable del AlphaFold 2. Y pasamos entonces a entrar un poco más en detalle en la formación, estructura y funciones de las proteínas. ¿Sí? Ok, esta es la secuencia de alineaciones múltiples conservadas, es lo mismo que les menciono. Wikipedia es, ahora sí que, de alguna manera, algunos consideran que está siendo sobrepasada por el GPT, pero yo no creo que sea así. En primer lugar, por la estructura que presenta del conocimiento. Pero bueno, aquí tenemos también para otro tipo de moléculas el asunto del descubrimiento de cómo la conservación de las secuencias en los segmentos, o sea, aparecen el mismo color secuencias de los mismos aminoácidos. Y esto lo pueden hacer ustedes para proteínas de los músculos, para proteínas de las vías respiratorias, para proteínas del hígado, para lo que ustedes quieran. Quiere decir que si aparece una secuencia conservada, por ejemplo, en las proteínas en el hígado que nos ayudan a metabolizar los alimentos o alguna otra sustancia, el alcohol, por ejemplo, y la encuentran conservada en diferentes especies, quiere decir que estamos hablando de componentes esenciales de esas proteínas. En la evolución, las secuencias conservadas significan importancia estructural y funcional. Y aquí se ilustra la parte que les digo de que cuando aparece una mutación, aquí estamos en la secuencia de arriba a abajo, son diferentes organismos, son secuencias de aminoácidos obtenidas de diferentes organismos, y cómo cuando se encuentra una mutación o un cambio en uno de los aminoácidos en una parte de la secuencia, está acompañada de cambios en otra parte. Se dice que esas posiciones coevolucionan. La conclusión que se saca es que debemos estar hablando de componentes del aminoácido de la proteína que interactúan con otros componentes complementarios de esa proteína. Y en este caso, también se utiliza para identificar la distancia, en este caso de 6 Armstrong. Es un ejemplo, nada más. Esto en las posiciones que han coevolucionado. Este es otro ladrillo importante que se incorpora en el AlphaFold 2 para poder predecir estructuras de proteínas que todavía no conocemos o todavía no conocíamos, porque ya prácticamente acabaron con todas las proteínas que se han identificado en la fisiología cuando menos del organismo humano. Ahora, esas secuencias conservadas, ¿sí?, con toda la importancia en las mutaciones complementarias, etcétera, determinan la estructura molecular. Sus ojos los engañan, ahí no dice estructura, dice estructura. Determinan que a la hora que se integra la proteína adquiera también cierta estructura. En este caso sería la de una cinta helicoidal, ¿sí? Y esas estructuras helicoidales que son de nivel secundario, según si se acuerdan lo que vimos, los niveles jerárquicos de la estructura, se van identificando y se integran en el siguiente nivel, en el nivel terciario, a través de otras moléculas. Pero entonces, esto es como un súper rompecabezas que hacerlo experimentalmente, pues no hay dinero suficiente, no hay tiempo suficiente, porque un experimento para caracterizar la estructura de una proteína puede llevar semanas, meses. Entonces, si sabemos que se han identificado aproximadamente 200 millones de proteínas
que realizan alguna función en los organismos vivos, pues entonces tendríamos que esperar mucho tiempo y tener mucho dinero. Pero entonces, así es como se va aprovechando esta información. Y aquí empiezan a ver ustedes cómo decir, oye, ¿y si esto en lugar de hacerlo manualmente, le pedimos una máquina que lo haga? ¿Sí? Si sabemos que estas secuencias conservadas, estos aminoácidos conservados, determinan una estructura de este tipo, ¿qué tal si agarramos una máquina y le ponemos a hacer el trabajo pesado para que nos determine, nos ayude a identificar la estructura de proteínas que todavía no conocemos? Esta es otra presentación también de lo mismo. Se han hecho bibliotecas de fragmentos de proteínas y también se ha aplicado el aprendizaje profundo para caracterizar fragmentos de proteínas específicas. Y hay otro software distinto al AlphaFold 2 que se llama Rosetta, que ha utilizado esos algoritmos para construir la estructura, reconstruir la estructura de proteínas. Ahora, vamos a la parte de nuestro viejo amigo, la inteligencia artificial y cómo trabajan las redes neuronales. Aquí, esto no debe aparecer todavía, pero ahorita vamos a ese punto. La red neuronal, esta es una representación muy simplificada de una red neuronal. La red neuronal parte de determinados datos, ¿sí? Y de cada una de estas celdas, por llamarles así, o de cada una de estas neuronas, la información que tiene se transmite a cada una de las otras neuronas en el siguiente nivel. Le decimos aprendizaje profundo cuando se trata de varias capas de neuronas. Y en este caso se utiliza, por ejemplo, para que a partir de datos de los píxeles en una tabla de números trazados manualmente, pero donde hay no nada más blancos y negros, sino también grises, etcétera, la máquina pueda predecir de qué número estamos hablando. Obviamente, para esto necesitamos entrenarla con números hechos por muchísimas personas. La inteligencia artificial todavía trabaja con grandes datos, o sea, ya se está logrando que aprendan con menos datos, pero hay problemas matemáticos ahí que hacen muy inciertas las predicciones. Pero si entrenamos una red neuronal para que identifique dónde están los puntos blancos, dónde están los puntos negros, dónde están los puntos grises, cuál es la relación entre un punto y el otro que aparece blanco, ¿verdad? En este caso, no nada más que sea blanco o negro, sino que aparece junto con otros puntos blancos y en una diagonal, etcétera. Entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Puede que se trate del 7. La inteligencia artificial utiliza una serie de funciones matemáticas, en particular lo que se conoce como la función de costo, para arrancar, transmitir la información, procesar la información, transmitirla al siguiente nivel, procesarla, transmitirla, hasta que se hace una predicción. En este caso sería la predicción acertada. Si no acierta, entonces va de regreso lo que se conoce como retropropagación para modificar los pesos y las funciones, los pesos que se le dan a cada una de estas neuronas y los pesos que se le dan a lo que se llaman las orillas, las conexiones entre las neuronas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en cada vuelta que da de ida y de regreso, calcule un error, calcule la magnitud del error y regrese modificando los cálculos, las diferentes capas neuronales, para que en la siguiente vuelta se aproxime más. Y todavía no hace la predicción correcta,
regresa otra vez modificando y vuelve a avanzar hasta lograr la predicción correcta. Y hay muchos cosas muy interesantes ahí que no es el caso entrar ahorita en detalle. Eso lo vamos a manejar más en detalle en la parte 2 de esta charla, donde vamos a entrar. Este es un algoritmo genérico de una red neuronal genérica. Pero el punto aquí importante es que matemáticamente se define un espacio en el que el error se va cuantificando y se va corrigiendo. Y esto se conoce como un gradiente en el que la computadora va buscando reducir el error lo más posible hasta que encontrar el punto donde el error es mínimo. ¿Sí? Obviamente, para las redes neuronales anteriores a AlphaFold, esto era prohibitivo en términos de costo y de tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense, aquí estamos hablando, creo que de aproximadamente unas 12 o 15 neuronas en cada nivel, y lo que estamos hablando es que la predicción se tiene que ir y retropropagar cientos de miles de veces, y se tiene que analizar qué pasa con cada una y corregir y volverlo a hacer, etcétera. Entonces, aún para algo muy sencillo como es el identificar números escritos manualmente, los costos son prohibitivos, ¿sí? No nada más en cómputo, sino hasta en energía, ¿no? Entonces, pero la clave aquí está en poder calcular cuál es la función con la que la máquina va a identificar el error que hizo, va a corregir el error que hizo y va a hacer una nueva predicción hasta que encuentre el punto de mínimo error. Entonces, ¿cómo funciona eso? Funciona porque se tiene que capturar y acondicionar una enorme cantidad de datos. Se tienen que programar las funciones matemáticas de las neuronas, los umbrales, que son los puntos en los que la neurona, según la información que recibe, decide si dispara o no hacia el siguiente nivel, las orillas, que son las conexiones entre las neuronas de un nivel y las neuronas del otro. Imagínense cuántas veces hay que multiplicar, si son 12 o 15, vamos a suponer que sean 12, por 12, por 12, por 10, ¿sí? El número de combinaciones posibles es exponencial, o es, si no es exponencial, es factorial. Bueno, en pocas palabras, muy grande. Entonces, después se alimentan los datos, se define la función de costo, va y viene la señal, se van ajustando los sesgos o los errores y los pesos en la estructura hasta reducir el error en un espacio n-dimensional, que es este. El modelo por fin hace una predicción o una clasificación y se utiliza una gran cantidad de ejemplos de los que ya sabemos la respuesta para entrenar a la red neuronal. Y esta es la parte interesante. El banco de proteínas, que es una base de datos a nivel internacional, sino que mundial, tiene ya todos los científicos que han investigado estructuras de proteínas, depositan, incluso cuando publican el trabajo, la responsabilidad es depositar la estructura que determinaron en esa base de datos. Cuando se hizo la competencia CASP 14, se había determinado aproximadamente 180,000 estructuras experimentalmente, entre investigadores de todo el mundo y de diferentes instituciones y con diferentes recursos, diferentes técnicas experimentales, etc. Y entonces llegamos a cómo vamos a hacer que una máquina
me ayude a predecir la estructura de proteínas de 200 millones de proteínas que se conocen. Y para eso la competencia, esta es una competencia que se hace casi 2 años, cada 2 años. Y ahí se les dieron aproximadamente 70 proteínas que ya se conocía la estructura, pero que no habían sido publicadas todavía, obviamente para que los concursantes no conocieran la estructura de antemano. Entonces, AlphaFold entrenó su red neuronal aunque, bueno, es más bien su máquina de machine learning de aprendizaje automático, pero la entrenó con las 180,000 estructuras que ya se conocían. Y AlphaFold, este problema tiene 50 años. Desde hace 50 años se sabía que determinar la estructura de proteínas iba a tener un valor monumental para el trabajo científico y para la medicina, ¿sí? Pero entonces se dice, aunque algunas personas y los mismos autores de las publicaciones de AlphaFold dicen que esto no se tiene que considerar como un trabajo terminado, por razones que vamos a ver en la siguiente parte, en una charla futura, de que las predicciones de la estructura tienen un margen de error o tienen un margen de confianza más bien, donde el mismo AlphaFold dice, ok, esta es la estructura de la secuencia de aminoácidos que me diste, pero estas partes pueden tener un error de X%, estas partes son 95% correctas, etcétera. Pero entonces, a estas alturas ya se han calculado las estructuras de 200 millones de estructuras. Probables, entre paréntesis, se refiere a ese margen de incertidumbre que el propio AlphaFold 2 hace. Este es un esquema del proceso de predicción de la estructura que vamos a ver en detalle en la siguiente ocasión. Están las secuencias múltiples conservadas, se construyen matrices, el EvoFormer es la parte interesante que manipula toda la información que se tiene para producir los datos que se le dan a un bloque que convierte toda esa información en una estructura determinada, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en detalle, esto lo vamos a repasar más adelante. Aquí hay un problema que no es de AlphaFold 2, es un problema también que vamos a ver en detalle en la ocasión siguiente, de cómo cuando una red neuronal hace tantos millones de cálculos y nos dice, oye, a final de cuentas era 6 o era 7, ¿cómo sabes? Lo que se le criticaba mucho a la inteligencia artificial era que la red neuronal, pues sí, te daba el dato correcto probablemente, pero nunca supiste cómo lo calculó, porque dentro de tantas veces que fue y vino, no se supo, y entonces el gran problema, hace un año todavía, el gran problema era la explicabilidad, el que pudiéramos explicar por qué la red neuronal nos dio un resultado o el otro. Y entonces hay diferentes mecanismos de relevancia y de eficiencia que permiten reducir el número de cálculos. Por ejemplo, se desactivan algunas neuronas en función de los resultados obtenidos en cada vez que la máquina hace va y viene la información. Y al desactivar determinados segmentos de neuronas, puede lograrse una mayor eficiencia. Este es un ejemplo de cómo se pasa, por ejemplo, de predecir cuál es el número a partir de observar el trazo en papel, por ejemplo, a predecir qué
imágenes dentro de una imagen más grande son barcos o no. Y también este es otro mecanismo también que se le llama de podar la red neuronal para reducir costos en tiempo, en cómputo y en dinero y en energía, hasta llegar a tener una red neuronal que es capaz de identificar los elementos relevantes para saber que algo es un gato, que son los ojos, el trazo de los ojos, el hocico, etcétera, las patas, etcétera, y saber que muchas otras cosas de la imagen no son relevantes. El mecanismo de atención en particular, y esto es a lo que le vamos a dedicar más tiempo la próxima ocasión, es bueno, de hecho, el mecanismo de atención se utilizó en otros trabajos antes de AlphaFold, pero el uso que hace AlphaFold imagínense la complejidad de las estructuras de las proteínas que vimos. Si no sabemos a qué detalles ponerle atención para saber cuál es la estructura de la proteína, imagínense cuánto capacidad de cómputo se necesitaría para ir y volver, ir y volver, ir y volver hasta que le diéramos a la estructura correcta. Entonces, el mecanismo de atención, el uso que hace AlphaFold del mecanismo de atención es una de las cosas más valiosas de su trabajo. Y una forma, también vamos a entrar más en detalle en la próxima ocasión, cómo se construyen pares y triángulos de los diferentes segmentos de la secuencia para ver qué implicaciones van a tener en la estructura final. Se hacen muchas representaciones de los datos de la alineación de secuencias múltiples. Se van obteniendo matrices con diferentes datos de distancia, de secuencia, de un montón de cosas. Y se va enfocando la atención en aquellos determinados puntos que determinan la estructura, hasta llegar a poder predecir la estructura de cosas tan complejas, incluso más complejas que esta. Este es el margen de error de AlphaFold comparado con los demás concursantes. En ese concurso, el CASP-14, todos los demás concursantes venían atrás, pero muy atrás, y AlphaFold se los llevó de calle. Por eso tiene esto también lo vamos a ver más en detalle, cómo de las secuencias múltiples se construyen las matrices, se canaliza la atención, se va interactuando diferentes módulos, intercambiando información, hasta tener una estructura prevista, una información, predicción de las distancias entre pares de aminoácidos y una calificación de la confianza que se le puede otorgar a eso. Y estas son unas imágenes le pedí a DALL-E 3 que me generara unas imágenes que ilustraran los algoritmos de predicción de estructura de proteínas. Y este es un tipo diferente de inteligencia artificial, se llama inteligencia artificial generativa. Y aquí a mí me impresiona cómo se ve, fíjense cómo están los componentes básicos de las proteínas, cómo los va ensamblando y cómo va dando una idea dinámica de cómo se construyen a partir de los componentes. Otra idea diferente que son las diferentes moléculas, etcétera, y cómo va utilizando eso como materia prima para generar estructura de proteínas muy complejas. Y esto es lo mismo, ¿sí? No sé ustedes, pero a mí sí me impresiona, por ejemplo, la interpretación del concepto de algoritmo, la interpretación tan clara del concepto de proteína, la interpretación de la idea de cómo se genera, cómo se usan los algoritmos para predecir la estructura de las proteínas. Pero este es nada más un dato cultural porque a mí me gustó mucho. Y si me descuido, sigo yo enfocándome en cosas que me gustan y no es el caso. Para terminar, sí les quiero comentar a los que sigan vivos, que todavía somos algunos, sí,
Nuestro programa de investigación. Queremos comprender aplicaciones y algoritmos específicos de la inteligencia artificial en la ciencia. Empezamos con biología molecular, pero queremos entrarle también a la astronomía. Hay unas aplicaciones padrísimas en densificación gravitacional, en las ondas gravitacionales, etcétera. Otras cosas de biología nos interesa y por eso es el interés de poder interactuar con el Laboratorio de Innovación Bioinformática. ¿Lo dije bien? Porque nos interesa colaborar con otros grupos de investigación en la universidad y fuera de la universidad para poder ir avanzando estas cosas. Luego, dominar la ciencia de datos y las herramientas de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Identificar investigadores de Jalisco y Latinoamérica interesados en aplicar la inteligencia artificial en su investigación. Y aquí, por ejemplo, les menciono que hay, trabajando en el Centro de Supercómputo de la Universidad que está en CUSEA, hay una buena cantidad de investigadores donde se puede aplicar el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, las redes neuronales. Y, por supuesto, iniciar colaboraciones y la garganta ya se dio por vencida. Aquí están los datos del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Guadalajara, en el Observatorio Tecnológico y un servidor a la orden, y no sé si todavía hay suficiente interés como para que quieran hacer preguntas. A ver. Doctor, a mí me gustaría conocer un poquito más este estudio en relación, asociarlo con las células madres y lo que hablan del mapa de cada ser humano para hacer predicciones personalizadas y el desarrollo de terapias más eficientes. Eso es muy interesante. Ahí la parte, las células madres son células que no se han diferenciado. Son células madres que son células que pueden evolucionar hacia células musculares, perdón, hacia células musculares, células de huesos, células de neuronas o lo que sea. Cuando se utilizan para fines terapéuticos, se va buscando que interactúen con el tejido donde se alojan, precisamente a través de identificar las proteínas adecuadas y que esa interacción vaya haciendo que la célula evolucione en el sentido correcto. En ese sentido es que puedo ver la conexión, pero creo que sí es un frente muy interesante en el que podemos ir explorando a ver qué tanto puede haber y qué aplicación puede tener la inteligencia artificial. Eso no lo alcanzo a ver ahorita, pero el punto está muy interesante. Si quieres, lo vamos comentando sobre la marcha y vamos buscando también entre la gente de la universidad y todo eso, quien trabaja esas áreas, para poder avanzar en ese camino. De acuerdo. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gustavo, adelante. Sí, buenas tardes. Yo más que nada tenía una duda sobre qué clase de información puede proveer AlphaFold, además de la predicción de la estructura. Es decir, también provee información sobre sitios de ligando o sitios de interacción de las proteínas. Sitios de interacción, sí. De ligandos específicos, no sé, la verdad. Eso lo puedo investigar. Y en la parte 2 de esta charla
porque allí, digamos, en los artículos, las publicaciones de AlphaFold, no encuentro nada específico de eso, pero ya de eso ya hace 2 años, entonces se ha investigado mucho, yo creo que sí y se han hecho muchas adaptaciones de AlphaFold 2 a diferentes usos. Y no me extrañaría que en particular los ligandos, no sé si estaríamos hablando de ligandos para proteínas específicas, por ejemplo, en el caso de ustedes que les interese el tejido cerebral. Y yo ya ahorita pensando en la pregunta, yo creo que sí, creo que por ahí va la pregunta, pero eso déjamelo de tarea y les reporto lo que encuentre en la parte 2 de la charla. Entendido, muchas gracias. Cindy, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Grupos dentro, por ejemplo, los citocromos que tienen el grupo hemo, porque yo intenté usar AlphaFold, pero no logré también predecir esa parte de la proteína, que sería el grupo hemo. Entonces no sé si sí es posible con AlphaFold o si todavía existe una limitante con este tipo de grupos. Yo creo que nuevamente se interrumpió el sonido cuando hablaste de los grupos específicos que te interesan, pero también eso me gustaría investigarlo para la siguiente charla. ¿Son los grupos qué? ¿Qué hemos, dijo? Sí, el grupo hemo. Ajá. Ese es un grupo, es parte de la estructura de las proteínas, o es un grupo de aminoácidos en particular. Sería el grupo que es parte de la proteína, que es parte del sitio activo, pues. Del sitio activo, ok. Ajá. Ok. Eso también, no recuerdo nada de los artículos primarios de AlphaFold 2, pero igual he sabido que ya los mismos autores ya consideran que AlphaFold 2 quedó muy atrás en el sentido de que lo han utilizado y modificado para diferentes análisis más específicos, y no me sorprendería que uno de ellos fuera ese. Me lo dejas de tarea y en todo caso también si les pido un favor, que me mandaran un correo para poderme comunicar con ustedes y que les voy a poner mi correo yo ahorita en el chat. No, no. Es rarechavala.académicos.udg.mx. Si me hicieran favor de escribirme un correo y me pongo a trabajar, y en particular, por ejemplo, lo primero que haría es preguntarle a GPT. GPT en las versiones que ya están actualizadas en el acceso a Internet, sirve para mucho de esto, para hacer preguntas muy específicas y preguntar por las referencias que estamos buscando, y eso es lo que haría. Pero sí, si me hicieran favor de mandarme un correo con el punto específico que nos interesa, y ahora sí que la siguiente charla, que voy a entrar más en detalle a todo eso, incluye una sección de lo que pueda descubrir al respecto. Bien. Si no hay otras preguntas, les agradezco mucho y esperamos
El asunto del laboratorio, me faltó especificarlo, es abierto. No somos un grupo cerrado con un programa de trabajo ya trazado. Nuestro grupo de trabajo es incorporar colaboraciones, perdón, nuestro plan de trabajo es incorporar colaboraciones con otros grupos de la universidad. Y en ese sentido, sí quiero extender la invitación a todos ustedes a que sigamos interactuando y eventualmente nos hagan presentaciones también del problema que están tratando, de lo que han encontrado, de lo que ven que falta encontrar. Y en ese sentido, Gustavo, Cindy, me encantaría seguir teniendo contacto con ustedes y les anticipo, en la siguiente semana, creo que el miércoles, está programado el doctor Ulises Moya, que trabaja en el sector público, pero está haciendo aplicación de inteligencia artificial en salud, es lo que nos va a presentar. Entonces, el que podamos ir abriendo esta red e integrando participación, presentaciones de la gente interesada, no es un trabajo de construcción del conocimiento, no es no es un lugar para sí se vale presentar resultados y hacer lucir resultados, pero no nada más eso. Se vale también decir, estamos en esto, estamos construyendo esto para buscar colaboraciones que nos permitan a todos avanzar más. Entonces está abierta la invitación. Bien, pues les agradezco mucho su paciencia, sobre todo siendo la hora que es, y los temas a mí me apasionan, pero sé que son muy áridos para mucha gente. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego, bye. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Perdón, ¿la parte 2 se da el próximo miércoles? No, el próximo miércoles es la presentación de Ulises Moya sobre aplicaciones de inteligencia artificial en salud. Les mando el currículum junto con la invitación. Muchas gracias. Ok. Gracias. Buenas tardes todos.